Hola a todos, muy buenas, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Peter Club, un club apasionado por el deporte y ante todo la salud. Espero que estéis disfrutando de esta semana y os hayáis marcado unos nuevos objetivos, teniendo muchas ganas de poder lograrlos. Hoy trataremos un aspecto en el entrenamiento que casi nunca se habla de él. ¿Existen ejercicios de entrenamiento útiles o inútiles? ¿Buenos o malos? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy vamos a hablar de ello. Para saber si hay ejercicios de entrenamiento útiles o inútiles, tenemos que fijarnos en el tipo de persona al cual está enfocado el ejercicio, cuáles son sus objetivos, si practica algún tipo de deporte diferente, si padece alguna lesión y cuál es su nivel de entrenamiento. Respecto al último punto, los ejercicios pueden ser malos si son perjudiciales para cierto modelo de persona, o los ejercicios pueden ser útiles si muestran beneficios para otro tipo de persona. Cada individuo tiene unas particularidades determinadas, como pueden ser características morfológicas, acomodación de los tejidos, dolores corporales, tiempo y experiencia realizando entrenamiento, patologías, etc. Con todos estos elementos podemos sacar conclusiones de qué ejercicios pueden apoyar o dificultar a cada persona. ¿Cuáles son las causas por las cuales un individuo no debe efectuar ciertos ejercicios? Seguidamente os lo explicamos. Primero, no darle atención a nuestro estado corporal. Nos puede ocurrir que el cuerpo nos solicite cambiar el entrenamiento, hacer un stop, reducir la intensidad o el volumen, una recuperación o un descanso por unos días, debido a la acumulación de intensidad alta que llevamos amontonada. Es apropiado darle atención a los mensajes que nos quiere transmitir el cuerpo, previniendo posibles incrementos del dolor. Segundo, copiar rutinas de entrenamiento comunes. En internet, en los gimnasios o a través del boca a boca, hay rutinas de entrenamiento que generalmente realiza todo el mundo, sin ningún análisis anterior. Debido a ello, algunos ejercicios pueden ser realmente positivos para ciertas personas, pero para otras, esos mismos ejercicios pueden ser infructuosos o con cierta oposición a su propia salud. Por ejemplo, si una persona tiene una tendinitis en el supraespinoso, sería adecuado evitar ejercicios que nos produjeran una rotación interna del hombro o realizar ejercicios de empuje hacia arriba. De esta forma podríamos dejar que el tendón fuera recuperándose de la lesión. Debido a estas situaciones sería recomendable realizar ejercicios adaptados a cada persona. De todas formas, después del segundo punto anterior, cuando te encuentres con ciertas molestias en alguna parte del cuerpo, se pueden buscar variables del ejercicio que quieres realizar, siempre que lo puedas adaptar, respetando el movimiento del ejercicio. La eficacia y seguridad son dos principios que se pueden respetar, siempre que los ejercicios seleccionados estén bien adaptados a ti. Un ejercicio es seguro, debido a que su realización reduce el peligro de lesión a un nivel bajo, por no imponer al tejido muscular a un alto estrés mecánico. Si queremos tener ciertas adaptaciones, tenemos que dejar pasar cierto lapso de tiempo. En otras palabras, todo cambio requiere una duración de trabajo realizado. Ahora vamos a explicar el entorno y las características propias que hemos comentado al principio. Primer punto. Aspecto físico al realizar ejercicio. Somos individuos imperfectos, no somos impecables. Nos podemos encontrar con un proyecto de entrenamiento bien planificado con anterioridad, cuando justamente al día que nos toca efectuarlo nos tropezamos con una dificultad, ya sea emocional como el fin de una relación o física como un dolor de cabeza o fiebre. Tenemos que tener en cuenta estos elementos para afrontar el entreno o descansar, que siempre viene bien. Es necesario escuchar al cuerpo. Segundo punto, propiedades internas de la persona. Cada persona es diferente, así que tenemos que tener en cuenta que podemos ser individuos que puedan aguantar ciertos ejercicios con unas cargas normales y con otras que las ven como excesiva.
Es conveniente tener presente que cada uno de nosotros reposamos, ingerimos y reconstruimos nuestra masa muscular ante un esfuerzo de forma diferente. Tenemos que tener conocimiento propio. Tercer punto, posturas inusuales y rango espacio de movimiento. Gran parte de las posiciones que mantenemos durante la jornada diaria evitan ser realizadas en posiciones próximas al límite del máximo rango de movimiento articular. Debido a ello, la tolerancia a la carga de nuestra musculatura en los límites de desplazamiento es inferior. Cuarto punto, fracturas o lesiones. Lesiones como por ejemplo torceduras y distensiones pueden convertirse en que nos reduzcan o limiten el movimiento de forma crónica de por vida. Quinto punto, elementos ambientales. Estos factores pueden repercutirnos de forma positiva o negativa. ¿Os imagináis correr 100 metros de sprint en Madrid o 100 metros en el centro de África? Tenemos que tenerlos en cuenta para podernos sentir a gusto y lograr sacarle mejor rendimiento. También beber agua mientras efectuamos deporte o la ingesta de comida antes o después del entrenamiento puede afectarnos de diferentes maneras, positiva o negativa. Sexto punto, prioridad individual. Podemos buscar diferentes opciones de cada persona. Lo principal es que cada individuo aprenda cosas nuevas mientras se efectúa ejercicio, se sienta a gusto y se divierta. Para finalizar, sacamos las conclusiones que, si queremos un mundo con más vitalidad, el ejercicio físico es esencial y tenemos que implementarlo a nuestro día a día, cuanto antes mejor. Así que no tengas miedo, empieza. No hay nada peor que quedarnos parados y esperar que todo se solucione. Hasta aquí hemos llegado al final del vídeo de hoy. Os invitamos a que dejéis vuestros comentarios y si os interesa algún tema en concreto, no dudéis en ponerlo. ¡Feliz semana a todos! Un fuerte saludo.